eh, con el estudio del músculo esquelético y ahora vamos a ver la excitación del músculo esquelético. Bien, ya hemos visto en la anterior clase cómo es la contracción de este músculo y ahora vamos a ver la excitación. Para que el músculo se contraiga, previamente tiene que excitarse y esta excitación se realiza gracias a los impulsos nerviosos que llegan desde las fibras nerviosas mielinizadas grandes, de las fibras nerviosas que parten del asta anterior de la médula espinal, motoneuronas alfa que inervan los músculos, y estas llegan hasta la unión neuromuscular, la terminación nerviosa del músculo esquelético junto con el músculo forma la unión neuromuscular. Entonces, cuando un potencial de acción que se origina en una fibra nerviosa llega hasta la unión neuromuscular, ahí se transmite, y estas uniones neuromusculares generalmente están en el centro de la fibra muscular, ¿no? Ocupan digamos, un lugar central en la fibra muscular y llega el impulso nervioso y este se va a dirigir hacia los extremos, ¿no? Estas son las uniones neuromusculares, ¿ven? Una terminal nerviosa de una motoneurona llega hasta la fibra muscular. Esta fibra muscular está en digamos, esta fibra nerviosa que llega a esta fibra muscular. Hay una terminal nerviosa para cada fibra. Estas terminaciones más las fibras nerviosas forman lo que se conoce la unión neuromuscular. Si un potencial de acción llega por esta fibra hasta el músculo, se transmite en el músculo y este potencial de acción se va a transmitir en las dos direcciones, ¿no? Por acá llega el potencial de acción despolarizando la fibra nerviosa, llega hasta el axón terminal, enseguida vamos a estudiar esto. Este potencial de acción se transmite hacia el músculo y este se despolariza en ambas direcciones, ¿no? Hacia los extremos. Esta zona es la mitad, el centro del músculo. Bien. Ahora, ¿cómo cómo es la anatomía fisiológica de la unión neuromuscular? Aquí donde es la placa motora, ¿no? Si ustedes observan, aquí la placa motora está constituida por el terminal de la fibra nerviosa. Esta es una fibra nerviosa de un nervio raquídeo que es parte del asta anterior de la médula, es una motoneurona alfa. Trae entonces el impulso motor para que los músculos se contraigan. Esta es una fibra muscular, ¿no? Esquelética. Ahora, como ustedes pueden ver, cada una de estas células, cada una de estas fibras, la fibra nerviosa y la fibra muscular, cada una tiene su propia membrana, ¿no? Tanto la fibra nerviosa como la fibra muscular. Entonces, la terminación nerviosa va a terminar por fuera de la fibra muscular, ¿no? Fuera de la membrana plasmática de la fibra muscular. Además, esta membrana, la de la neurona, está cubierta por una o más células de Schwann que aíslan a la neurona de los tejidos circundantes. Ahora, si nosotros agrandamos esta unión neuromuscular, podemos ver aquí más en detalle, fíjense, este es el axón terminal de la neurona
o de la fibra nerviosa, y este axón terminal va a formar una invaginación en la membrana de la fibra muscular. A esta invaginación se conoce como gotiera sináptica o valle sináptico. ¿Por qué se conoce así? Porque es una depresión como un valle, ¿no? Y además, porque aquí se produce la sinapsis, es decir, la transmisión del impulso nervioso desde la fibra nerviosa hacia la fibra muscular, para que la fibra muscular se pueda contraer. Bien, ahora, si pueden ustedes observar, aquí hay un espacio entre la fibra nerviosa y la fibra muscular. No es que estas dos fibras están íntimamente unidas, no, no existe no se tocan estas dos fibras, ¿no? Sino que hay un espacio que está, digamos, ocupado por líquido extracelular. A ese espacio se llama espacio sináptico, o también se lo conoce como hendidura sináptica. Además, en la fibra muscular, como ustedes pueden ver, hay unas invaginaciones, ¿no? Unos pliegues. Estas son las hendiduras subneurales. Esto hace que se amplíe la superficie de excitación que tiene la fibra muscular. La fibra muscular no es lisa, sino hay estas depresiones, las hendiduras subneurales, que permiten que haya una ampliación de la superficie de excitación. Es decir, aquí en estas hendiduras subneurales, como vamos a ver enseguida, están los receptores de la acetilcolina, que es el neurotransmisor que va a transmitir el impulso nervioso. Bien. Ahora, si observamos más en detalle la fibra nerviosa, podemos observar que en la terminación axónica, esta terminación axónica que también se llama, esta terminación axónica se lo conoce como pie sináptico, como terminal sináptico. En esta terminal observamos que hay muchas mitocondrias, ¿no? Estas mitocondrias proporcionan ATP. Esta molécula energética es la que va a permitir que aquí se sintetice la acetilcolina. La acetilcolina se sintetiza a partir de la colina, que es una sustancia que nosotros consumimos con la dieta, y acetil-CoA, acetilcoenzima A. El acetil-CoA es un subproducto de la respiración celular. Entonces, estos dos compuestos, acetil-CoA más colina, se unen y forman este neurotransmisor, este transmisor sináptico muy importante, que no solamente lo vamos a ver en esta transmisión, sino en la transmisión de muchas neuronas, todo el sistema nervioso autónomo, y en particular del sistema nervioso parasimpático. Vamos a ver que es la acetilcolina el transmisor por excelencia. Acá se forma la acetilcolina, pero para que se forme la acetilcolina tiene que haber una enzima, la acetiltransferasa de colina, que produce esa reacción. Una vez que la acetilcolina se libera al espacio sináptico y actúa sobre la fibra muscular, hay otra enzima que la va a hidrolizar, va a destruir a la acetilcolina. Se llama la acetilcolinesterasa. Esta enzima, la acetilcolinesterasa, es esencial para que la acetilcolina pueda cumplir su función por muy poco tiempo. La acetilcolina despolariza a la fibra muscular por espacios muy cortos, ¿no? que van de milisegundos a unos cuantos segundos y no más.
porque ya la acetilcolinesterasa lo que hace es destruir a la acetilcolina. Si nosotros agrandamos un espacio, una hendidura subneural, todo esta hendidura subneural, más una pequeña parte de la membrana del terminal sináptico y además el espacio sináptico, vamos a tener digamos, esta imagen, ¿no? Estamos agrandando, y fíjense, aquí tenemos dos hendiduras subneurales, aquí está el terminal sináptico, aquí tenemos la membrana celular de la fibra nerviosa, ¿no? de la fibra del nervio esquelético, y aquí la membrana celular del músculo esquelético. A esta membrana también la conocemos como membrana sarcoplasmática, ¿no? Ven, aquí hay unos detalles importantes. En el terminal presináptico, es decir, en el terminal de la neurona o de la fibra nerviosa, encontramos una gran cantidad de vesículas. Alrededor de 125 vesículas de acetilcolina están listas para liberar su contenido hacia el espacio sináptico. Estas vesículas están cargadas del transmisor de acetilcolina. La acetilcolina, como hemos dicho hace un momento, se sintetiza aquí, ¿no? En el terminal presináptico. A partir de la colina y de la acetil-CoA, con intervención de la acetiltransferasa de colina, que es la enzima que va a promover esa reacción. Una vez que se forma la acetilcolina, ingresa en estas vesículas. Estas vesículas ya están preformadas, estas vesículas se forman en el retículo endoplásmico de la fibra y son transportadas hasta este lugar para luego ser cargadas con la acetilcolina. Ahora, también aquí en la membrana del terminal presináptico, el terminal de la fibra nerviosa, ustedes pueden observar que hay estas estructuras. Estos son canales de calcio. Estos canales de calcio son canales de calcio que se abren por voltaje. Cuando llega un potencial de acción, el estímulo para que un músculo se mueva, este estímulo nace en la médula espinal y se transmite a través del asta anterior de la médula espinal hacia la motoneurona, llega el potencial de acción aquí, despolariza al terminal presináptico, despolariza al terminal nervioso, y ese efecto hace que se abran estos canales de sodio, de calcio. Estos canales entonces se abren por voltaje. Una vez que estos canales se abren, el calcio, que es un ion extracelular, ingresa al interior, se une a las vesículas de acetilcolina y transporta a las vesículas hacia la membrana. No se conoce muy bien este mecanismo por el que el calcio facilita el desplazamiento de las vesículas del transmisor hacia la membrana, pero el hecho es que si no hay calcio, este proceso no se cumple. Entonces es necesario, es imprescindible que el calcio ingrese a través de estos canales al interior de la membrana o al interior del terminal y promueva la movilización de las vesículas hacia la membrana. Una vez que las vesículas están en la membrana, por exocitosis, liberan el contenido hacia el espacio sináptico. Liberan entonces la acetilcolina hacia el espacio sináptico, ¿no? Este mismo proceso de
despolarización del terminal nervioso o del terminal sináptico, del terminal de la fibra nerviosa en este caso, es el mismo que va a generar la liberación de los neurotransmisores, por ejemplo, en todas las neuronas presinápticas, ¿no? Es necesario que para que se libere la noradrenalina, la adrenalina, la propia acetilcolina, la serotonina, la dopamina, todos los neurotransmisores conocidos, hay este proceso de despolarización, apertura de canales de calcio que se abren por voltaje, ingresa el calcio y el calcio favorezca la liberación de la sustancia neurotransmisora. Bien, entonces acá ese es el proceso, ¿no? Una vez que la acetilcolina entonces se libera, esta se difunde por el espacio sináptico y luego llega hacia las hendiduras subneurales. Y como ustedes pueden ver, en las hendiduras subneurales hay estas otras estructuras, aquí estas líneas negras que estamos viendo. Este es el receptor para la acetilcolina. Esta es una proteína que está en la membrana de la en la membrana del músculo esquelético. Este es un receptor específico para la acetilcolina. Es un receptor del tipo nicotínico de la acetilcolina. Cuando hablemos del sistema parasimpático, vamos a hablar de los receptores nicotínicos y de los muscarínicos. La acetilcolina tiene dos tipos de receptores. Los nicotínicos, que están vinculados a canales iónicos, y los muscarínicos, que están vinculados a segundos mensajeros. En este caso, este receptor es un receptor nicotínico vinculado a un canal iónico. Entonces, vamos a agrandar esta línea negra que tenemos aquí, que es el receptor de la acetilcolina, que está en la membrana del músculo esquelético, y tenemos esta estructura. Entonces, esta es una estructura proteica. Aquí está la membrana sarcoplasmática, que es también como cualquier otra membrana, tiene una bicapa lipídica, impermeable para las sustancias hidrosolubles y solamente es permeable para las sustancias liposolubles. Este es un receptor de acetilcolina, ¿no? Mientras la acetilcolina no se une a este receptor que es un canal iónico, está cerrado, como ustedes pueden ver. En la imagen B ya podemos ver que la acetilcolina, ¿no?, se une al receptor y al unirse a este receptor forma enlaces químicos, porque este receptor es específico, tiene un lugar que tiene afinidad química con la acetilcolina. Una vez que la acetilcolina se une a este sitio de unión, ¿no?, del receptor, el receptor cambia de configuración, porque vean, esta es una proteína, otra molécula química. Entonces, cuando hay esta unión, aquí hay una reacción entre estas dos moléculas. ¿Y cuál es el resultado de esa reacción? Que la proteína cambia de configuración y se abre un canal para el sodio. Entonces pueden observar el sodio, que es un líquido o que es un ion predominantemente extracelular, que está en el líquido extracelular, va a ingresar a través de este canal hacia el líquido intracelular, al interior de la fibra muscular. Este canal, como ven ustedes, además tiene algunas características, tiene cargas negativas y el sodio tiene cargas positivas. Entonces, estas cargas negativas atraen al sodio
con mucha intensidad y además, como en el interior de la fibra muscular el sodio tiene una baja concentración, como en el interior de cualquier otra célula, el sodio tiene muy poca concentración en el líquido intracelular, entonces tanto por diferencia de concentración, ¿vean? Por difusión, va a entrar el sodio hacia el interior, pero no solamente por diferencia de concentración, sino también por esta diferencia de cargas eléctricas, que va a ser atraído intensamente el sodio hacia el interior del músculo. Una vez que entonces la acetilcolina se une al receptor, este cambia de conformación, se abre el canal e ingresa una gran cantidad de acetilcolina, ¿no? Este canal tiene un diámetro de 0,65 nanómetros y favorece la entrada de iones pequeños como el sodio, ¿no? Y también el potasio, pero en realidad el ion que más, digamos que con mayor intensidad difunde por este canal es el ion sodio. Bien. Fluyen más iones sodios que ningún otro ion por este canal. De hecho, la diferencia de concentraciones y además estas cargas negativas, y no solamente las cargas negativas en el interior del canal, sino también en el interior de la célula, hacen que estos dos mecanismos de difusión, ¿no? La diferencia de concentración y la diferencia de carga eléctrica, atraigan intensamente al sodio, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué sucede cuando ingresa el sodio al interior del músculo esquelético? Una vez que el sodio ingresa, la membrana del músculo se despolariza totalmente. La membrana se despolariza, toda la membrana del músculo esquelético, y además hay un cambio de carga eléctrica en el interior del músculo esquelético. Antes del estímulo, la carga eléctrica del músculo esquelético es francamente negativa. Luego del estímulo se vuelve francamente positiva. Antes de hablar del potencial de acción del músculo esquelético, es bueno decir que aquí en la superficie de la membrana del músculo esquelético está la enzima que va a hidrolizar a la acetilcolina. Esta es la acetilcolinesterasa. Esta enzima está en la membrana, e inmediatamente la acetilcolina actúa sobre el receptor y produce esta despolarización que dura, como les digo, desde milisegundos a unos cuantos segundos. La acetilcolinesterasa hidroliza, destruye a la acetilcolina. Hidroliza quiere decir la separa en sus partes constituyentes, y una vez que la enzima actúa, la acetilcolina se convierte en acetato y colina, ¿no? El ion acetato va a ser eliminado por el hígado y la colina va a ser nuevamente recaptada para volver a producirse, para volver a intervenir en la síntesis de acetilcolina, porque la colina más el acetil-CoA forman la acetilcolina, como les decía hace un momento. Entonces, esta colina resultante de la hidrólisis de la acetilcolina es reutilizada por las fibras nerviosas motoras para volver a sintetizar acetilcolina, y el acetato es eliminado como ya un producto del metabolismo, ¿no? Bien, esta enzima entonces, la acetilcolinesterasa, destruye, hidroliza a la acetilcolina.
vamos a ver que todos los transmisores, acetilcolina, adrenalina, noradrenalina, serotonina, dopamina, tienen sus propias enzimas que los van a hidrolizar una vez que han cumplido con su acción. Y generalmente esta hidrólisis es rápida. Estos son transmisores que duran de milisegundos a segundos en su acción a nivel de del receptor sobre el que actúa. Bien. Ahora, aquí podemos ver un potencial de acción que se produce en la placa terminal la excitación, y que va luego a producir la excitación de la fibra muscular esquelética, ¿no? Bien, ven el potencial de reposo de esta fibra nerviosa. Donde tenemos un nuevo, vamos a ver, no, ¿dónde está? Sí, aquí nomás. Tenemos el potencial de membrana en reposo que está entre menos 80 y menos 90 milivoltios en la fibra muscular esquelética. Es un potencial de membrana en reposo parecido al de la fibra nerviosa. Ahora, ven, una vez que se produce la excitación de la fibra muscular, es decir, cuando la acetilcolina se une a su receptor y se abre el canal nicotínico de la acetilcolina y permite la entrada del sodio, ¿verdad? Hace que el potencial eléctrico dentro de la fibra muscular cambie, ¿no? Y aumente súbitamente hasta 50 o 75 milivoltios, ¿no? Vean, positivos, o sea, este es un potencial muy potente porque va desde menos 80 a 0, ¿no? Luego pasa hacia la positividad y puede llegar a 50 o 75 milivoltios. Es un potencial muy intenso, ¿no? El que se produce en el interior de la membrana del músculo esquelético, gracias a la entrada del sodio. Ahora, como podemos observar, este potencial también tiene un nivel de umbral, ¿no? Este nivel de umbral es también de menos 60 milivoltios. Si el potencial de acción no alcanza al umbral, ¿no? Como podemos ver aquí, está por debajo del umbral este potencial. Entonces no se va a esta excitación está por debajo del umbral, no se va a producir ningún potencial de acción. Pero cuando atraviesa el umbral, fíjense, se despolariza la fibra y se produce todo el proceso de despolarización, ¿no? La despolarización y luego la repolarización para volver al reposo. Aquí, esta imagen, lo que habíamos visto hace un momento, la liberación de la acetilcolina, ¿no? La acetilcolina llega a su receptor, abre un canal de sodio, ingresa el sodio, despolariza la célula y luego la acetilcolina esterasa se encarga de hidrolizar a la acetilcolina. La colina vuelve hacia el terminal nervioso para volver a ser utilizado en la síntesis de acetilcolina. Aquí tenemos entonces el mismo potencial que vimos hace un momento. Este es el B, es el potencial eléctrico que se genera en un impulso normal, pero fíjense, aquí en A tenemos un potencial que no ha alcanzado el umbral, está por debajo del umbral de despolarización. Esto puede producir este tipo de potenciales de acción pueden producir, por ejemplo, los bloqueantes neuromusculares como la curarina, que es una sustancia que se utiliza para producir la relajación del músculo esquelético durante una
intervención quirúrgica, los anestesiólogos utilizan la curarina la tubocurarina para, en realidad, un producto derivado de la tubocurarina para producir esta relajación del músculo esquelético. La tubocurarina, o las curarinas, se conocen desde, no sé, desde las épocas primitivas, en especial aquí en el área amazónica. Esta tubocurarina era utilizado por los habitantes originarios del Amazonas para cazar animales. Ellos utilizaban este producto poniendo en la punta de sus flechas, y lo que hacían era apuntar a un animal. Basta que la flecha ingrese un poquito en el cuerpo del animal, un dardo podía ser también, ingrese un poco en el cuerpo del animal y se distribuya por la sangre para que produzca este bloqueo neuromuscular. No mataba en ese instante al animal, la flecha no lo mataba, pero lo paralizaba, ¿no? Y definitivamente además el animal también moría porque había una parálisis de los músculos respiratorios, de los músculos esqueléticos que intervienen en la respiración. Entonces, vean, ¿qué produce entonces las curarinas? Un bloqueo neuromuscular, un bloqueo aquí, ¿no? Actúan bloqueando el receptor nicotínico y no permiten que la acetilcolina actúe sobre el receptor. En ese caso se producen estos potenciales fallidos, ¿no? No hay entonces un potencial típico. También la toxina botulínica se produce como consecuencia de una bacteria que se encuentra en productos, digamos, descompuestos, echados a perder, ¿no? En especial en conservas. Esta toxina, si uno consume estos productos con la toxina botulínica, reducen la liberación de acetilcolina de la fibra nerviosa, y si no hay acetilcolina, entonces no se produce la apertura del canal de sodio, del canal nicotínico, ¿no? Y desde luego no hay despolarización, ¿no? Bien, ahora también hay lo que se conoce como la fatiga de la unión neuromuscular. Aunque esta unión tiene un elevado factor de seguridad, ¿qué quiere decir esto? Que es muy difícil que haya un bloqueo de la unión neuromuscular por falta de acetilcolina, ¿no? Pero puede ocurrir que cuando hay demasiada cantidad de estímulos, o sea, que hay una sobreestimulación del músculo esquelético, logre disminuir la cantidad de acetilcolina que hay en las vesículas. Entonces, la acetilcolina se tiene que volver a producir, y este es un proceso que dura un tiempo. Y si la sobreestimulación es intensa, ¿vean? Frecuencias mayores de estímulos, más de 100 veces por segundo, que duren varios minutos, entonces el terminal nervioso es incapaz de producir tanta acetilcolina como el que necesita para segregar sobre el terminal sináptico, si hay una frecuencia de impulsos tan intensa, ¿no? Entonces se puede
agotar la acetilcolina, ¿no? Y se produce lo que se conoce como la fatiga de la unión neuromuscular, ¿no? Esta fatiga también se produce a nivel de las neuronas. En el caso, por ejemplo, de, de la epilepsia, ¿no? Que son una sobreestimulación de las neuronas de la corteza cerebral por una irritación, por una infección, por un traumatismo. Muchos factores pueden producir las crisis epilépticas. Durante la crisis epiléptica hay una sobreestimulación de las neuronas excitadoras de la corteza cerebral y se producen las contracciones tónico-clónicas, ¿no? El estado convulsivo en el que entra una persona cuando hay una crisis epiléptica. Ahí también se agotan los neurotransmisores excitadores como acetilcolina, glutamato y otros neurotransmisores excitadores y termina la crisis. ¿Por qué? Por la fatiga de la neurona. Lo mismo ocurre aquí con la fibra muscular esquelética. Se puede agotar la cantidad de acetilcolina y bueno, termina el músculo paralizándose. Ahora, vean cuál es la biología molecular de la formación y de la liberación de acetilcolina. Estas vesículas donde se va a almacenar la acetilcolina, sí, esta es la fibra nerviosa. Vamos a hacer este dibujo, disculpen que sea tan malo, pero todavía no he aprendido a dibujar con mouse. Bien, bien, esta es la fibra nerviosa, este es el soma de la fibra nerviosa, ¿no? Aquí está el núcleo, aquí está el retículo endoplásmico, aquí está el aparato de Golgi, ¿no? Y esto está, ¿dónde? Esto está prácticamente en el inicio del nervio raquídeo, a nivel de está en contacto con el asta anterior de la médula espinal, ¿no? Entonces, ¿vean? Aquí están las neuronas presinápticas, que ya son las neuronas del asta anterior de la médula espinal, que van a transmitir el impulso nervioso para que esta fibra nerviosa, a su vez, lleve el impulso nervioso hasta el terminal sináptico, aquí en el valle sináptico o gotiera sináptica, se transmite el impulso nervioso al músculo. Esta es la fibra muscular y la membrana muscular se despolariza, ¿no? Y se produzca ese potencial de acción que acabamos de ver. Bien, ahora, para que se libere la acetilcolina, esta acetilcolina tiene que estar en vesículas. Estas vesículas están aquí. La acetilcolina se sintetiza aquí, en el terminal de la fibra nerviosa. Pero estas vesículas se fabrican, se sintetizan aquí, en el soma, y tienen que ser transportadas desde el aparato de Golgi hasta el terminal, ¿no? La acetilcolina se sintetiza aquí a partir de acetil-CoA, ¿no? Más la colina, ¿no? Y nos va a dar como resultado acetilcolina. Bien, entonces, estas moléculas, estas vesículas se tienen que transportar, ¿no? Y una vez que llegan aquí, la acetilcolina tiene que ingresar a estas vesículas y estar lista para cuando hay una despolarización, ¿no? Cuando llega esa despolarización, cuando llegue el potencial de acción,
ingresa el calcio, porque este potencial de acción abre los canales de calcio, ingresa el calcio se une a las vesículas, las cuales se movilizan y por exocitosis liberan acetilcolina. Esta acetilcolina actúa sobre el receptor nicotínico, produciendo la despolarización de la fibra muscular, y luego la acetilcolinesterasa se encarga de destrozar, de destruir, de hidrolizar a la acetilcolina, ¿no? Ahora, tenemos una cantidad de vesículas, como hemos visto, suficiente, entre 125 vesículas listas en cada terminal, listas para vertir la acetilcolina hacia el espacio sináptico, ¿no? Y producir la despolarización de la fibra muscular. Ahora, esta fibra, este impulso a nivel de la fibra muscular y luego a nivel de la fibra nerviosa también, a nivel de la placa motora o unión neuromuscular, el impulso puede ser bloqueado, ¿no? O también puede ser potenciado. Hay fármacos que estimulan a la fibra para que el impulso sea intenso o más intenso. Tienen una acción similar a la acetilcolina. Estos son la metacolina, carbacol, nicotina. Estos fármacos, algunos no son destruidos por la acetilcolinesterasa, ¿no? Y pueden más bien actuar estimulando o sobreestimulando el músculo. En algunos casos, esta sobreestimulación es necesaria cuando hay una disminución, digamos, de la acción de la o de la actividad de la acetilcolina en el espacio sináptico. Hay otros fármacos que estimulan la unión neuromuscular inactivando a la acetilcolinesterasa. Estos fármacos que están aquí arriba se llaman los colinérgicos directos, porque estimulan o hacen lo mismo que la acetilcolina. Estos otros no hacen lo mismo que la acetilcolina. Estos lo que hacen es inhibir a la acetilcolinesterasa. Si la acetilcolinesterasa es inhibida, no destruye a la acetilcolina y lo que consigue es que la acetilcolina continúe actuando en el espacio sináptico. Y hay fármacos que van a bloquear la transmisión en la unión neuromuscular, como los curariformes, por ejemplo, ¿no? Estos fármacos que se utilizan para producir una relajación de la musculatura esquelética durante las cirugías, por ejemplo, ¿no? Los anestesiólogos utilizan cumarinas, que son los fármacos para este fin. Bien, al año ustedes van a ver en detalle todos estos fármacos, sus mecanismos de acción, sus dosis, etc. Bien. Una enfermedad, la miastenia gravis, es una patología que produce una parálisis muscular, ¿no? Esta se utiliza para producir la cura de la miastenia gravis o para contrarrestar a esta parálisis que produce la miastenia gravis, se usan fármacos que inhiben a la acetilcolinesterasa, como la neostigmina, fisostigmina. Bien, ahora veamos el potencial de acción muscular. Como les decía hace un momento, el potencial de acción muscular está entre menos 80 a menos 90 milivoltios. Ese es el potencial de acción de reposo, ¿no? en el músculo esquelético. Entonces, es parecido al de las fibras nerviosas mielinizadas.
Este potencial de acción en el músculo puede durar de 1 a 5 milisegundos, por lo tanto más que en la fibra mielinizada. Y tiene una velocidad de conducción de 3 a 5 metros sobre segundo, ¿no? Menos que en la fibra mielinizada grande, ¿no? Pero ¿ven? Igual es una velocidad de conducción muy rápida, ¿no? De 3 a 5 metros sobre segundo. Si tenemos en cuenta que no hay fibras nerviosas, perdón, fibras musculares que sean más largas de 1 metro, entonces esta velocidad es enorme. Ahora, este potencial de acción que se produce a nivel de la membrana de la fibra muscular se transmite hacia el interior de las fibras musculares a través de lo que se conocen como los túbulos transversos o túbulos T. ¿Ven? Esta es la fibra muscular, las miofibrillas están ahí adentro y rodeando a las fibras musculares están las membranas, la membrana sarcoplasmática, pero además, fíjense, hay estas superficies amarillas extensas, este es el retículo sarcoplásmico o retículo endoplasmático de la célula muscular. Este es un órgano muy grande y muy extenso en el músculo esquelético. Cuando el potencial de acción llega hacia la membrana, ¿no?, muscular, se transmite desde el nervio hacia la membrana, este potencial hemos dicho que recorre a ambas direcciones de la membrana, ¿no?, hacia los extremos, pero además ingresa al interior a través de estos túbulos transversos, que son prolongaciones de la membrana. Ustedes recuerdan, han debido ver en histología, que los túbulos T o túbulos transversos son nada más que prolongaciones de la membrana hacia el interior del músculo. Por aquí se transmite y se lleva el potencial de acción hacia el interior de la fibra muscular. Ahora, este potencial de acción que ingresa al interior de la fibra muscular tiene un objetivo y es abrir unos canales que son los canales de calcio. Estos canales de calcio están en el músculo, en el retículo sarcoplásmico del músculo esquelético, en la membrana del retículo sarcoplásmico, del retículo endoplásmico. El retículo endoplásmico es extenso, es grande, es una verdadera cisterna dentro de la fibra muscular y el objetivo de esta capacidad tan grande que tiene el retículo endoplásmico es el de contener iones calcio. Entonces, este retículo sarcoplásmico o retículo sarcoplasmático contiene una gran cantidad de iones calcio. Estos iones calcio tienen que ser liberados durante la contracción y, como les digo, cuando llega el potencial de acción que despolariza a la fibra muscular, ese potencial de acción crea una carga francamente positiva dentro de la fibra muscular. Ese voltaje, que está por encima de hasta 50, 75 milivoltios positivos, ¿verdad?, ese voltaje abre canales de calcio. Estos canales de calcio están en la membrana del retículo sarcoplásmico. Si se abren esos canales, sale una gran cantidad de calcio desde el retículo sarcoplásmico hacia el citoplasma del músculo esquelético, ¿no? Son verdaderas cisternas, entonces, que podemos ver. Bien, ¿ahora qué ocurre? ¿Vean? Permítanme borrar esto primero.
para tener una mejor. Bien. Dijimos que si un potencial de acción llega a través de un nervio motor hasta la membrana del músculo esquelético, este se va a transmitir y se van a abrir canales de sodio. Los canales de sodio van a hacer que entre el sodio y el potencial de acción se transmita por toda la membrana, fíjense, por toda la membrana del músculo esquelético, ¿no? Pero además también se transmitan por los túbulos transversos o túbulos T. Fíjense, estos son los túbulos transversos o túbulos T, que son proyecciones de la membrana. Entonces, el potencial de acción también ingresa al interior a través de estas proyecciones. Este potencial de acción, entonces, genera aquí adentro una carga francamente positiva, ¿no? De hasta más 50 o más milivoltios. De menos 80 a menos 90 milivoltios, que es negativa, puede positivizarse hasta este voltaje. Esto hace que se abran canales de calcio en el retículo sarcoplásmico y el calcio sale del retículo sarcoplásmico, ¿sí? ¿Y hacia dónde se dirige este calcio? Recuerdan cuando hemos hablado del proceso de contracción del músculo esquelético, este calcio va a dirigirse hacia el complejo troponina-tropomiosina y se va a unir a la subunidad C de la troponina. Y cuando se une a la subunidad C de la troponina, produce toda una transformación, un cambio de conformación de esta proteína y que se transmite además hacia la tropomiosina. La tropomiosina, bajo este estímulo, se retira, se desplaza de la actina y deja descubiertos los puntos activos que están en la actina. Sobre esos puntos activos va a haber una atracción enorme, más bien entre estos puntos activos y la cabeza de la miosina hay una atracción enorme, química. Se unen estas dos estructuras y la cabeza de miosina, que tiene una actividad ATPasa, lo que hace es hidrolizar al ATP, obtener un fósforo de alta energía y producir el golpe activo, que se traduce en la contracción del músculo. Entonces, este calcio del retículo sarcoplásmico tiene ese destino. Este calcio es esencial, entonces, para que se produzca la contracción. Este calcio es el que va a ir hacia la troponina y va a permitir que la tropomiosina despeje los puntos activos que están en la actina. Entonces, durante la contracción, el calcio se une a la subunidad C de la troponina. Bien, ahora, termina la contracción y ese calcio se libera de la troponina, ¿no? Y este calcio libre en el espacio intracelular del músculo esquelético tiene que volver hacia el retículo sarcoplásmico, no se puede quedar en el líquido intracelular. Entonces el calcio, luego de producir la contracción, ¿no?, va a volver al retículo sarcoplasmático. ¿Y cómo lo hace? A través de una bomba de calcio. Sale por un canal de calcio, un canal que se activa por voltaje, por eso sale rápido el calcio, pero vuelve a través de bombas de calcio, ¿no? ATPasas de calcio que retornan el calcio hacia el retículo sarcoplásmico, con lo que el calcio está listo nuevamente para un nuevo proceso de despolarización, ¿no?,
haga que se abran los canales de calcio, el calcio sale, se dirige a la troponina, se produce la contracción, termina la contracción, se libera el calcio de la troponina y nuevamente las bombas de calcio lo retornan al retículo sarcoplasmático. Entonces, ese es el proceso de liberación y de recaptación del calcio desde el retículo sarcoplasmático. Como ustedes pueden ver, el calcio entonces es un ion esencial para la contracción del músculo esquelético. Lo podemos encontrar al calcio primero aquí, en este mecanismo. Sin calcio no se libera la acetilcolina. Entonces el calcio es esencial. Tiene que haber calcio, concentraciones normales de calcio, por ejemplo, una hipocalcemia o una hipercalcemia pueden afectar la contracción del músculo esquelético. Entonces, tiene que haber la cantidad de calcio ideal necesaria, 2.4 miliequivalentes por litro, y aquí en el espacio intersticial de 1.2 miliequivalentes por litro para que el calcio ingrese al interior y se una a las vesículas de acetilcolina y la acetilcolina se libera. Si no hay calcio, no se libera la acetilcolina. Y si no hay acetilcolina, no hay transmisión del impulso nervioso para la contracción muscular. Aquí la función del calcio es esencial, ¿no? Y luego, acá. Aquí. Si no hay calcio en el retículo endoplásmico o si no se libera el calcio del retículo endoplásmico, no se va a producir la contracción del músculo, porque mientras el calcio no se une a la subunidad C de la troponina, los puntos activos que están en la actina están cubiertos por la tropomiosina. La única forma en la que queden descubiertos los puntos activos es que se active el complejo troponina-tropomiosina y ese complejo solamente se puede activar gracias a la presencia del ion calcio. Bien, eso es todo cuanto podemos hablar sobre la contracción y excitación del músculo esquelético. No sé si hay alguna consulta, alguna duda Sí, sobre doctor. este proceso. ¿Sí? Yo tengo una duda. Usted Dime. mencionaba que el calcio se une al complejo troponina-tropomiosina, luego produce la contracción y luego vuelve nuevamente al retículo sarcoplasmático. Y es como que va en un círculo, ¿no? Pero Ah, ¿cuándo se pierde este calcio? Porque si ingresa cierta cantidad de calcio, supongo que igual debe haber una pérdida. ¿cómo cuándo se pierde? ¿De dónde? Lo que pasa es que usted menciona que continuamente está ingresando calcio por medio de la membrana. Entonces, si sigue ingresando calcio, ¿no habría un exceso de calcio ¿Dónde? en el músculo, en la fibra muscular? En la fibra, aquí, en esta parte. Sí. Este calcio, después de la contracción, retorna al retículo gracias a esta bomba ATPase. O sea, termina la contracción y este calcio tiene que quedar otra vez en 0,0001 miliequivalente y para eso se activan estas ATPases que vuelven el calcio al retículo. Nuevamente el retículo está cargado de calcio y la fibra está sin calcio o con mínimas cantidades de calcio, ¿no? Llega un potencial de acción, nuevamente, otra vez se despolariza la membrana, se despolarizan los túbulos T, ese potencial de acción hace que se abran los canales de calcio, sale el calcio, va al complejo troponina, se produce la contracción, se libera el calcio y
el calcio nuevamente vuelve al retículo sarcoplásmico. Este retículo sarcoplásmico es un depósito de calcio. ¿Sí? Entonces, ahora se puede también perder calcio y en realidad llegar a una hipocalcemia en general en el organismo, ¿no? Pero nosotros estamos restituyendo todo el calcio del organismo porque el calcio está distribuido por por todo el líquido extracelular y funciona y su presencia es esencial para la función de neuronas, de músculos esqueléticos, músculos lisos, músculo cardíaco, glándulas, en fin, el calcio es esencial para las funciones celulares. Pero nosotros todos los días consumimos calcio con la dieta. Y entonces, si hay pérdidas de calcio, hay un mecanismo que no vale la pena hablar ahora, pero lo voy a nombrar, es un mecanismo hormonal que tiene que ver con la paratormona y la calcitonina, que son dos hormonas que regulan al milímetro, digamos, o de una forma muy, muy precisa la concentración de calcio dentro del organismo. De tal suerte que siempre el calcio va a estar, a no ser que hayan patologías, alteraciones, ¿no? Pero una persona normal, siempre el calcio va a tener las concentraciones, digamos, adecuadas en el líquido extracelular y también en estas cisternas, en estos retículos sarcoplásmicos que están en el interior del músculo esquelético. No sé si con eso te explica tu duda. Sí, sí, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, y todo ese sodio que entra al principio de este proceso por la unión de la acetilcolina con su receptor, ese sodio cuando termina los procesos sale también por medio de las bombas, ¿no? Sale también por la ATPasa, ¿no? Fíjate, porque no solamente entra sodio, si aquí se está produciendo un potencial de acción, ¿no? Para que se despolarice. ¿Qué significa el potencial de acción? Que ingresa sodio, ese es durante la despolarización, pero sale potasio durante la repolarización, ¿no? Entonces, aquí el sodio ingresa cuando hay la despolarización y durante la repolarización sale el potasio. Entonces, estos dos iones se tienen que restituir. ¿Y cómo se restituyen? A través de la ATPasa sodio-potasio. Fíjense, la ATPasa por eso tiene tanta importancia en biología y en medicina la ATPasa, porque la ATPasa está distribuida por todas las células. En todas las células vamos a encontrar ATPasas que están cumpliendo estas funciones de restituir los niveles de sodio y potasio, porque también estos dos niveles de sodio y potasio, si no se controlan muy, muy precisamente, pueden haber desequilibrios, hiperpotasemia, hipopotasemia, hipernatremia, hiponatremia, que pueden alterar las funciones de la célula. Para que el medio interno se mantenga en condiciones casi constantes, entonces funcionan diversos mecanismos, hemos visto, ¿no? Y en las células, vean, uno de estos mecanismos para que el medio interno esté siempre en concentraciones constantes son estas bombas ATPasas, sodio, potasio, de calcio, de hidrógeno, que van a estar trabajando, restituyendo los valores normales de las células, además de otras funciones también, ¿no? No sé si te queda claro con lo del sodio y del potasio también, ¿no? Porque el potasio tiene que volver al interior de la célula. Ese potasio que ha salido durante la repolarización tiene que volver a entrar a la célula, porque la célula tiene una concentración de potasio que tiene que mantener. Sí, sí, doctor. ¿Alguna otra duda? Doctor, disculpe, ¿Sí? ¿cuáles serían las afecciones patológicas debido a una hipercalcemia o una hipocalcemia? Fíjate, pueden haber
tetania, ¿no? O en un extremo está la tetania. O sea, ¿qué quiere decir tetania? Que hay una contracción permanente del músculo. En el otro extremo, una flacidez extrema, una hipotonía muscular, ¿no? Que el músculo no pueda contraerse adecuadamente, ¿no? Y la persona no pueda, pues, cumplir con las funciones motoras, por ejemplo, o tenga una pérdida enorme de fuerza en su musculatura, ¿no? Eso en el músculo esquelético. En el músculo cardíaco, por ejemplo, también puede llevarte a una tetania, te puede llevar a una flacidez, a una insuficiencia cardíaca extrema, la falta de calcio, la hipocalcemia por un lado y la hipercalcemia por el otro, ¿no? ¿Y hay algún grupo de personas que sean más, que tengan más deficiencia a eso, o ataca a general, a las personas en general? No, pues bueno, puede haber personas que estén genéticamente predispuestas, por ejemplo, en problemas con la glándula tiroides, con la paratiroides, porque en la tiroides se produce la calcitonina y en la paratiroides la paratiroidea, ¿no? Que son las que regulan las concentraciones de calcio, hablando de las concentraciones de calcio específicamente, ¿no? Entonces, puede haber alteración, pero también pueden haber alteraciones que tienen que ver con el funcionamiento de los diferentes órganos del riñón, ¿no? Del propio sistema circulatorio. Entonces hay patologías que conducen a que se pierda calcio o se retenga demasiado calcio, ¿no? Ok, doctor, gracias. Bien, ¿algo más? Si no hay, entonces aquí quedamos. Y nos vemos el próximo miércoles. Vamos a ver la contracción y excitación del músculo liso. El próximo miércoles. Doctor, disculpe sobre la asistencia Buenos que tenía días, que doctor. explicarnos. ¿Perdón? Sobre la asistencia que tenía que explicarnos. Eso quiero que... a ver, un segundito. Déjenme, entonces, un segundo. Tenemos tiempo todavía, ¿no? Sí, ahí. Por eso vamos a terminar esto. Dejar de compartir. Y vamos a ir a... Denme un segundo. A ver, pongamos el B1 aquí. Después vamos a ver otro. Bien, están viendo la página del aula virtual, del B1, ¿no? Sí, doctor. A ver, aquí tenemos, bueno, este enlace que dice asistencia. Yo estoy poniendo aquí el enlace que dice asistencia, pero me parece que aquí ustedes también tienen el mismo enlace, ¿no? ¿Alguien puede ver? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya.
Lo que pasa es que yo no puedo ver como estudiante o puedo cambiar el rol. Espera un ratito, creo que se puede cambiar. Ese en el botón de perfil, doctor. ¿Dónde está? Aquí. En el que está su foto. Ah, aquí, ¿no? Perfil. Ahí. Dice cambiar rol ahí. Cambiar rol. Ya. Creo que ya... estudiante, ¿no? Bien, ahora tengo esto. A ver, un segundito. Voy a ir ahí. Esto es lo que ven ustedes. Sí, doctor, así sale. Bien, entonces ahora tengo asistencia. Hoy. No sé cómo es. Esto es lo que les sale a ustedes. Sí, Sí, doctor. doctor, así mismo. No hay ningún botón para apretar ni nada, doctor, porque hoy igual entré para intentar, pero no hay nada. Bueno, entonces tengo que configurar yo algo aquí. Porque debería poder haber un botón para poder poner la asistencia. Asistencia. Doctor, pero si no me equivoco, tendría que cambiar a su perfil, ¿o no? Sí. No estoy viendo lo que ustedes ven, ¿no? Exactamente, doctor. Bueno, ya no se preocupen. Total, tampoco es importante. Solo quería ver cómo se puede hacer esto de que se active la asistencia de los estudiantes. Eh, no porque vaya a poner nota o algo por la asistencia, pero es importante saber quiénes asisten y quiénes no. Y por otro lado, también ustedes saben que hay o sea, en este momento tenemos que, tanto ustedes como los docentes, tenemos que ver que se verifique de alguna manera nuestro trabajo, ¿no es verdad? Porque podemos decir, sí, hemos pasado, no hemos pasado. ¿Quién puede verificar que se pasaron clases? Porque podría no pasarse finalmente, ¿no? O pasarse. Pero tiene que haber un lugar donde se verifique eso. Y uno es la entrada que ustedes hacen a través de el el enlace que yo les he pedido que utilicen. Entonces, utilicen por favor ese enlace en el aula virtual. Eso garantiza, a ustedes les respalda que ustedes han estado entrando y que son alumnos, digamos, regulares. Cuando hablo de regulares, no digo de bueno, malo, regular, sino de regular, quiere decir que con regularidad entran a las clases y pasan clases, ¿no? Entonces, en cambio, la otra acepción sería irregulares. Esos irregulares son los que nunca entran o no sé, no pasan clase. ¿Ya? Entonces,
lo que tenemos que conseguir es que la mayor parte de los estudiantes, yo sé, que quede verificada su entrada y que muestre que son alumnos regulares, que todos los días o la mayor parte de las clases ingresan y pasan. ¿Ya? Entonces, vamos a quedar aquí, no los quiero perjudicar más porque ya va a ser la hora, sí, ya tienen que entrar a la práctica, y yo voy a revisar y voy a comentarles cuál es la figura. ¿Listo? Bien, aquí quedamos entonces. Muchas gracias, doctor. No, gracias a ustedes y nos vemos el próximo miércoles, sí, el miércoles. ¿Listo? Bueno, hasta el miércoles entonces. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Otro-